Buenos días y bienvenidos a esta jornada de talento, diversidad, empleo y esclerosis múltiple, una gran desconocida en el entorno empresarial. Me presento, soy Marta Fernández Rivera, periodista especializada en salud, y es un verdadero placer compartir con todos vosotros esta sesión. Muchas gracias por estar ahí, gracias por conectaros. En estos tiempos de pandemia ya largos que vivimos, tenemos que agradecer más que nunca la tecnología que nos permite precisamente esto, seguir conectados. Como bien sabéis, en el impulso de la diversidad y de una empresa y sociedad más inclusivas, la colaboración es fundamental. Por este motivo, Merck, empresa de ciencia y tecnología, la Fundación Randstad, experta en el empleo de las personas con discapacidad y en el desarrollo de políticas de diversidad e inclusión en las empresas, y la Fundación Esclerosis Múltiple, entidad privada que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y su entorno y para frenar el impacto que esta enfermedad provoca, han unido fuerzas y conocimientos para la celebración de este encuentro tan necesario. Tenemos por delante una hora en la que nuestros invitados van a compartir información, conocimiento, experiencias y entre todos abordaremos las claves de la integración de la diversidad en la empresa y el valor añadido que supone el talento diverso, el talento de las personas con discapacidad. Pero además vamos a romper estereotipos asociados a la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica con la que viven en España más de 50.000 personas. Como veis, este es un encuentro para aprender, compartir y disfrutar. ¿Te animas a seguir con nosotros? ¿Os animáis a seguir con nosotros? Seguro que sí. Gracias y comenzamos. La diversidad es un factor cada vez más demandado en las empresas, pero lo más importante, es un elemento generador de valor. La diversidad enriquece a la sociedad y, por supuesto, enriquece también al entorno empresarial. Para hablar de este tema, tenemos el placer y la suerte de contar con una experta, María Viver, directora general de la Fundación Randstad y directora de RSC de Randstad España. Buenos días, María, bienvenida. Muy buenos días, Marta. Y gracias. Qué placer compartir de forma presencial, ¿verdad? Todo un placer, tiempos. Totalmente, un lujo. María, ¿qué te parece si entramos ya directamente en materia? ¿Por qué debemos incluir la diversidad en las empresas? Bueno, yo creo que hoy en día, en el que estamos viviendo un momento de transformación económica, social, de muchos temas, la diversidad juega un papel fundamental. El mundo está virando hacia otras formas de hacer y en ese sentido, pues las empresas, por ejemplo, se tienen que posicionar como las grandes empleadoras, ¿no? Las que tienen que atraer el mejor talento para poder transformar todas estas actuaciones de sus empresas. Para eso necesitan el mejor talento, pero un talento también que les sea atractivo el pertenecer a esa organización. Entonces, hoy en día las empresas quieren ser pues, el mejor empleador, el mejor employer branding. ¿Y cómo se puede atraer a ese mejor talento? Pues conformando equipos de trabajo diversos en los que lo que pese sea precisamente la capacidad que tienen pues cada uno de ellos para aportar ese valor dentro de la empresa, sin que importe tanto o quedándose en un segundo posicionamiento pues otros tipos de factores, ¿no? Como podrían ser pues el género o la edad, o la diversidad funcional, etcétera, ¿no? Y en ese aspecto la empresa también quiere conformar pues un lugar que sea el mejor lugar para trabajar para sus talentos, ¿no? Y entonces en ese ámbito de atracción del talento y de generar el mejor lugar para trabajar es donde la diversidad juega un papel fundamental. Hay datos que afrontan estas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, el Employer Brand Research de 2019 establece que el 89% de los españoles comprueba la reputación de la empresa a la hora de valorar pertenecer a esa empresa, ¿no? O otro dato significativo también es que el 80% de los directivos y responsables de recursos humanos afirman que las políticas de gestión e inclusión de la diversidad ayudan a atraer y retener ese talento. Por otro lado, el último informe de Marcas con Valores
comenta que el 60% de los consumidores consideran como algo muy positivo que una marca tenga valores, y el 24% de los consumidores prioriza siempre sus decisiones de compra en función de estas marcas con valores, y cada año este porcentaje es superior, con lo cual esto manifiesta ya no solo que para las empresas es importante esta gestión de la diversidad y de los valores, para atraer ese talento y retenerle y como marca atractiva, sino también lo es para los consumidores, y por tanto las empresas también van a desarrollar esa marca y esos valores dentro de su organización para satisfacer los intereses de los consumidores. Pero por último, y en relación a esto, quiero decir que de esta manera la diversidad adquiere un peso muy importante como valor, ¿no? Y como valor además transversal a toda la organización. Por eso hoy en día estamos oyendo tanto hablar de la inteligencia colectiva, de inteligencias participativas o de economías inclusivas, el desarrollo inclusivo, las economías verdes o la economía circular, de entornos diversos e inclusivos o de formas de trabajo diversas e inclusivas. Todo esto conlleva y tiene un trasfondo por detrás que es el valor de la inclusión y de la diversidad. María, qué interesante todo lo que estabas diciendo, y además que verdad, decías al inicio que no podemos desperdiciar el talento de las personas con discapacidad, y más en estos tiempos, diría yo, ¿no? Siempre, pero en estos tiempos no estamos, si cabe más todavía. Siguiente pregunta, ¿qué valores demanda la juventud de hoy en día? Nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes vienen muy fuertes, vienen pisando muy fuerte, y hay un estudio que os recomiendo a todos. Deloitte lleva sacando en los últimos años varios estudios sobre estos temas, porque son temas muy interesantes y además que todos queremos saber cómo vienen las generaciones futuras, ¿no? Nuestros jóvenes, porque serán luego los que conformen las empresas del mañana. Y os recomiendo el último que ha sacado, que además es muy reciente, es de marzo de este año, con todo el tema de la pandemia, que se llama La generación de la resiliencia, y que dice cosas, la verdad es que sorprendentes de nuestros jóvenes. Pero en el anterior informe, en el que se hizo en 2018 y se publicó en el 19, con una muestra de 12.000 jóvenes menores de 35 años, decía cosas tan curiosas, ¿no? Y que vienen ahora a colación, que es que el 50% de los jóvenes menores de 35 años quería dejar un impacto positivo en la sociedad y dejar huella en su entorno, y esto para ellos es prioritario y fundamental. Y también más del 35% de los jóvenes apostaban por la diversidad, por la inclusión y por la reducción de las desigualdades. Y en esta reducción de las desigualdades es la variable que los millennials y la generación Z también considera que tiene que ser la prioridad empresarial. Y es muy curioso cuando se les pregunta a la pregunta de cuál debe ser la prioridad en una compañía, la respuesta mayoritaria de los jóvenes dicen que la empresa debe generar empleo y tener impacto en la sociedad, muy por encima de la generación de riqueza y la generación de negocio para una empresa, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un gap importante entre lo que ellos piensan que tiene como mandato la sociedad y la razón de ser de las empresas hoy en día, con lo que ellos creen que deberían ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que reducir ese gap, que ese gap está en pensar qué podemos hacer las empresas por impactar de una manera positiva en la sociedad. Y esto, al final, pues se traslada en que la empresa tiene que ser una empresa diversa, que tenga una serie de valores compartidos con sus talentos, con este talento joven, que además viene para pasar de la teoría a la acción, porque ellos, por supuesto, que valoran lo que es la diversidad, que aceptan el concepto de diversidad, pero quieren pasar a la acción, que sería la inclusión.
¿vale? Entonces necesitan ver esos valores teóricos palpados en la realidad de su empresa, en ver que en sus equipos de trabajo hay personas mayores con personas jóvenes, mujeres con hombres, personas con discapacidad con personas que tienen o en un primer momento en plenitud de sus capacidades, ¿no? O aparentemente. Entonces ellos necesitan ver que esto es una realidad, no que es una teoría, sino necesitan que la empresa desarrolle esas políticas de diversidad e inclusión. También es súper necesario para ellos ese impacto que decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace la empresa que impacte de manera positiva en la sociedad? Desde el punto de vista social y muy importante desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y en el estudio que os he comentado antes eso lo dicen clarísimamente, ¿no? Tienen una preocupación especial por el medio ambiente y por supuesto por buscar un buen clima laboral, el respeto, la tolerancia, la aceptación de la diversidad y de la diferencia. Ellos lo tienen de una manera prácticamente innata, como la parte de digitalización, ¿no? Entonces necesitan esos entornos para poder crecer, desarrollarse y para poder ejercer su trabajo de una manera a gusto y que disfruten de él. Pues este estudio es fantástico y nos da mucha esperanza, María, para avanzar en la inclusión real. Tenemos que escuchar a nuestros jóvenes, ¿no? Sí, de todas. Y para finalizar, María, la última pregunta. ¿Qué aporta la discapacidad? Esta pregunta da para mucho, en el entorno laboral. ¿Qué aporta la discapacidad? Bueno, pues la discapacidad, yo establezco muchísimas similitudes con las necesidades que tienen las empresas hoy en día y que están buscando con lo que aporta la discapacidad. Las empresas hoy en día están buscando, pues eso, gente muy ágil, que sepa trabajar en equipo, que sepa adaptarse, que tenga capacidad de resiliencia, gente activa, que le guste la acción, etcétera, ¿no? Las personas con discapacidad tienen muchas de estas cualidades y virtudes. Es gente muy creativa y con innovación. ¿Por qué? Porque desde el inicio de su discapacidad han tenido que aprender a crear cosas nuevas para llegar al mismo sitio, innovar en la manera de hacer las cosas, porque posiblemente su dificultad les ha hecho pues, llegar al mismo sitio, pero buscando soluciones alternativas. Esto es lo que queremos en los talentos que necesitamos en las empresas. La resiliencia, ellos lo tienen de manera innata, ¿no? Han sabido superar y van superando día a día cualquier traba que se les pone por el camino. Y de hecho es característico en una persona con discapacidad, ¿no? Que sepa perfectamente manejarse ante la adversidad, porque ellos están ya habituados a esa adversidad. Es una manera de superarse a sí mismo que ellos hacen de manera continua. Además, la discapacidad te da una capacidad innata de adaptación, porque te tienes que ir adaptando a los nuevos equipos de trabajo, a las nuevas circunstancias, a los nuevos retos que pone la empresa. Es una capacidad de adaptación de manera continua y por tanto también una capacidad de mejora continua y de aprender a hacer las cosas, lo que hace que sean perfiles y talentos muy elásticos. Y por último, yo creo que la discapacidad aporta ese saber trabajar en equipo, saber colaborar. Ellos necesitan de esta colaboración porque muchas veces pues, necesitan ayuda del prójimo y de la misma manera que se saben dar, pues saben cómo recibir y cómo aceptar esa participación de otros para poder hacer las cosas. Con lo cual, de manera innata, muchísimas de las características que hoy en día se está buscando en el mercado de trabajo lo tienen las personas con discapacidad. Lo que necesitamos saber es aprender a verlas, que esto ya es otra cuestión, ¿no? Por eso en la Fundación Randstad llevamos pues, muchos años trabajando, no solamente para conseguir que la inclusión sea una realidad y poder tener esos talentos con discapacidad en las empresas, sino también preparar a la empresa para que sea capaz de aceptar la diversidad y la discapacidad y saber ver también esos talentos que a priori a lo mejor no se ven, pero que están en las personas.
Es decir, ¿no?, que vean en la diversidad una oportunidad. Totalmente. Pues muchísimas gracias, María, ha sido un verdadero placer. Seguiría hablando contigo, pero tenemos que continuar la jornada. Gracias también a la Fundación Randstad por la labor fantástica que desarrolláis, que nos has contado un poco, no solo con las personas, sino también con las empresas en ese acompañamiento. Así que a seguir trabajando por la inclusión y de verdad un placer. Y como comentábamos con María, estamos aquí en esta jornada para conocer casos de empresas referentes en inclusión, en la diversidad de la discapacidad y en valores. Y la primera empresa que tenemos en esta jornada con nosotros, que es un ejemplo de ello, es Rodilla, empresa española especializada en sándwiches. ¿Pero sabíais que Rodilla es además una empresa referente en la integración? Rodilla cuenta con un restaurante situado en la calle Arturo Soria 166 de Madrid, ya hacemos toda la publicidad, gestionado por 15 personas con discapacidad intelectual. Este restaurante lleva más de 15 meses funcionando. Rodilla es pionera en esta acción social con un balance, la verdad es que muy positivo, como nos contará ahora. Tenemos la suerte de contar con nosotros Luis Miguel Murcia, director de Recursos Humanos de Rodilla. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Marta, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué valor tiene para una gran empresa como Rodilla tener una plantilla y un equipo diverso? Bueno, en realidad para nosotros el valor fundamental de la diversidad en nuestra plantilla es al fin y al cabo poder brindar una oportunidad laboral a todos los colectivos. Nosotros creemos realmente en la integración laboral y hemos confiado y confiamos mucho en que las oportunidades que estamos dando a los equipos, como el de Rodilla a la par, pues están ayudando al fin y al cabo mucho a su formación y también a la autonomía de muchas personas, aspectos fundamentales o que creemos fundamentales para la sociedad. Al fin y al cabo, desde Rodilla lo que queremos es aportar nuestro pequeño granito de arena a la sociedad española, pues apoyándola con pequeñas acciones como esta, ¿no?, de a la par. ¿Crees que la diversidad fomenta la mejora del clima laboral y el engagement en el equipo? Bueno, nosotros desde Rodilla sí apoyamos la diversidad para todos los grupos de trabajo, ¿no?, ya que esto ayuda pues, a que nuestros equipos aprendan también los unos de los otros y se apoyen entre sí, al fin y al cabo se aporten valor. Un equipo que se ayuda y que se apoya también es consciente de fortalezas y de sus limitaciones, es un equipo unido al fin y al cabo, ¿no? Nosotros no solo queremos crear equipos eficientes, ¿no?, sino también lo que creemos es que es de vital importancia tener un clima laboral óptimo, ya que bueno, esto es lo que ayuda indirectamente a que el trabajo salga adelante y salga bien, ¿no? Luis Miguel, ¿qué consejo darías a una empresa que quiere comenzar a integrar talento con discapacidad? Bueno, pues yo aconsejaría a cualquier empresa lanzarse por la integración de empleados con discapacidad de cualquier tipo, ¿no?, como son intelectuales en nuestro caso, ya que esto, pues, además de ayudar a estos colectivos que quieren alcanzar sus metas y también le estamos dotando al fin y al cabo de autonomía, que es lo que intentan lograr, pues de alguna forma estás depositando tu confianza como empresa en ellos y los resultados, tanto los profesionales como los personales, que se obtienen a cambio son realmente satisfactorios. Muchas gracias, Luis Miguel, por este testimonio, por vuestro ejemplo en valores y ojalá muchas empresas se animen a seguir también. Empresas que sigan apostando por la inclusión. Gracias. Un placer. A vosotros. Seguimos en esta jornada descubriendo y conociendo más retos y oportunidades que genera la diversidad. Y ahora tenemos un reto apasionante, el de la esclerosis múltiple, una gran desconocida en el entorno empresarial. Hablamos de la enfermedad de las 1000 caras. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica con la que viven en España más de 50.000 personas, más mujeres que hombres, en esto también nos toca. Es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes por detrás de los accidentes de tráfico. Y ya que hablamos de empleo, un dato muy importante. Se diagnostica habitualmente entre los 20 y los 40 años, cuando las personas comienzan sus proyectos vitales, sus proyectos de trabajo. Los nuevos tratamientos han permitido que la enfermedad evolucione de una manera muy diferente a hace 20 años, afortunadamente. Ya no es tan frecuente asociar la esclerosis múltiple a la silla de ruedas, pero hay otros síntomas. Síntomas como la fatiga, la visión borrosa o la falta de sensibilidad en las extremidades, que sí son síntomas frecuentes e invisibles. La invisibilidad de estos síntomas ha llevado a que se desconozca la realidad de quienes tienen esclerosis múltiple y a veces cueste más empatizar con ellos, porque se ignora hasta qué punto la enfermedad puede interferir en su día a día.
Si os parece, para conocer un poco más de la enfermedad, hemos preparado un vídeo fantástico que nos va a aportar mucha información. Dentro vídeo. Trabajar con esclerosis múltiple es posible. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta a unas 55.000 personas en toda España. En el 70% de los casos, el diagnóstico se produce entre los 20 y los 40 años, una etapa de gran desarrollo profesional para cualquier persona. La esclerosis múltiple conlleva síntomas muy variados e impredecibles, por eso es conocida como la enfermedad de las 1000 caras. Aunque algunos de estos síntomas pueden interferir en el desarrollo de la actividad laboral, la esclerosis múltiple no es incompatible con el empleo. ¿Pero qué adaptaciones puede ofrecer una empresa para integrar una persona con esclerosis múltiple? El primer paso es promover una cultura corporativa sensible con la diversidad, fomentando entornos comprensivos. Conociendo el diagnóstico del trabajador, la empresa podrá aportar soluciones en función de los síntomas que puedan aparecer. La fatiga es uno de los efectos más comunes de la esclerosis múltiple, por lo que las medidas de flexibilidad laboral son de gran ayuda. La reducción de la jornada, la creación de un espacio de descanso y los permisos para ausencias cortas mejoran el rendimiento. Otras medidas para favorecer la productividad son la autogestión horaria, el teletrabajo y el trabajo por proyectos. Otro síntoma es la pérdida de agudeza visual o visión borrosa. Se recomienda el uso de lupas de aumento o de filtros de pantalla protectores de la visión. En el caso de que aparezcan problemas de movilidad, los espacios comunes como baños, el office o las salas de reuniones pueden adaptarse fácilmente. También se pueden ofrecer mesas adaptadas para movilidad reducida, puestos de trabajo cerca de los baños y plazas de parking. Las medidas de accesibilidad universal ya son estándares que la mayoría de oficinas tienen incorporados. Finalmente, la esclerosis múltiple puede provocar problemas de concentración y de memoria. La mejor arma contra los problemas cognitivos es el orden. Se necesita una buena organización en el espacio y tiempo. Se precisa una planificación clara, que adapte la carga de trabajo a las necesidades de cada persona, y una formación en gestión del tiempo para aprender a priorizar las tareas de forma eficiente. Además, es importante contar con un lugar de trabajo sin distracciones y bien ordenado, con herramientas de apoyo como agendas, alarmas, organizadores y un contestador automático. Todas estas sencillas medidas favorecen la productividad y el bienestar de las personas que tienen esta enfermedad, pero sobre todo aportan un enfoque inclusivo del entorno laboral que beneficia a las empresas, a sus plantillas y a toda la sociedad al contribuir a la normalización de la vida de quienes tienen esclerosis múltiple. Después de ver este vídeo, es el momento de hacernos preguntas y reflexionar. Sin duda, la mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienen un factor común. Quieren trabajar, quieren sentirse integrados y quieren que su enfermedad no sea una barrera para su desarrollo profesional. Conocer la realidad de las personas con esclerosis múltiple, evidentemente, es fundamental para poder sensibilizar y favorecer su integración laboral. Para abordar este tema, tenemos el placer, y es un lujazo, contar con Ana Polanco, directora de Corporate Affairs de Merck España. Bienvenida, Ana, buenos días. Buenos días, Marta. Qué placer encontrarnos de forma presencial, ¿verdad? Absolutamente. En estos tiempos de pandemia largos que vivimos. Ana, para comenzar, ¿puedes contarnos cómo impacta la esclerosis múltiple en el proyecto vital de las personas que viven con esta enfermedad y más concretamente en el ámbito del empleo, en el ámbito laboral? Bueno, tú lo mencionabas en tu intervención inicial, Marta. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres y que golpea en una edad muy temprana de la vida, entre los 20 y 40 años, comentabas, un momento en el que las personas iniciamos nuestro proyecto vital, decisiones tan fundamentales como decidir formar una familia o progresar en nuestra carrera laboral, ¿no? Es un momento sin duda muy duro cuando hay un diagnóstico, pero sí que me gustaría trasladar ya desde el inicio un mensaje de esperanza. En estos momentos disponemos de múltiples tratamientos. Ello es gracias a la ciencia y a la investigación, algo que desde luego la pandemia nos está haciendo reflexionar sobre la importancia que tiene. Yo creo que ahora la sociedad es mucho más
consciente del valor que aporta la investigación y la ciencia para dar respuesta a necesidades no cubiertas y necesidades tan fundamentales pues como es llegar en forma de tratamientos a controlar una enfermedad como la esclerosis múltiple. El compromiso de Merck, la compañía a la que represento, se inició hace 20 años. Desde entonces hemos investigado, desarrollado y puesto a disposición de los pacientes tratamientos que permiten pues controlar la enfermedad en la mayoría de los pacientes. Esto significa que evite que avance, que progrese la enfermedad, que aparezcan los temidos brotes, esas manifestaciones clínicas. De alguna manera, hoy podemos decir que en un número importante de personas con esclerosis múltiple se acercan lo más posible a vivir sin esclerosis múltiple. Pero en ese viaje de la persona con su enfermedad, que al ser una enfermedad crónica le va a acompañar durante toda su vida, consideramos que es importante abordar otros aspectos. Esto tiene que ver con un bienestar integral de la persona que tiene esclerosis múltiple y que abarca no solamente ese plano físico, sino también el plano emocional. Hablaba de lo que supone el que recibas un diagnóstico de esclerosis múltiple. A lo largo de toda esa convivencia y ese viaje con la enfermedad, la persona con esclerosis múltiple va a experimentar en muchas ocasiones emociones, como una ruleta rusa, que tienen que saber gestionar. Por lo tanto, es muy importante ese abordaje también emocional y psicológico. Es muy importante también no olvidarnos del plano social. Ahí tiene mucho que ver no solamente la persona que está con EM, que la tiene en primera persona, sino aquellos que la rodean, ¿no? El 5 de noviembre celebramos el Día del Cuidador No Profesional, donde Merck también tiene una participación muy activa pues para también de alguna forma ayudar a cuidar a los que cuidan. Eso es fundamental. Y hay una tercera esfera, que es la que hoy estamos abordando y que tiene que ver con el empleo, ¿vale? El empleo, que sin duda, lo decía al principio, sobre todo especialmente en personas en esa edad temprana, pues desde luego va a verse afectado. Tenemos datos porque lo que hemos hecho es preguntar a las personas que tienen EM y a su entorno cómo les ha afectado la enfermedad en este ámbito y en otros, ¿no? Pero en el ámbito del empleo, y que me gustaría hoy compartir con todos vosotros. En el mes de junio presentamos públicamente el libro de la esclerosis múltiple, el libro blanco de la esclerosis múltiple. Merck lo patrocinó, fue desarrollado por la Universidad Francisco de Vitoria de la mano de la Sociedad Española de Neurología y de la Federación Española de Esclerosis Múltiple, a quienes quiero agradecer pues, este trabajo que han venido desarrollando durante prácticamente 2 años para este año poder presentar esa radiografía de cómo está la esclerosis múltiple en España, cuáles son los deseos y necesidades de las personas con EM y de su entorno, y sobre todo para tener esa radiografía y compararla con la foto que teníamos hace 10 años. En ese estudio hemos abordado desde aspectos de atención sociosanitaria, de planificación familiar, de cuidados no profesionales, y hay un capítulo específico dedicado al empleo. Hoy sabemos que 1 de cada 3 personas con esclerosis múltiple deja de trabajar. Es un dato que nos debe hacer reflexionar, y además con su cara y cruz, porque hace 10 años eran 2 de cada 3 personas. Esto significa que estamos en la buena senda, pero significa también que tenemos mucho trabajo por hacer. Sabemos también que las personas con EM, lo has comentado al inicio, de alguna forma no se sienten libres para comunicarlo dentro de las empresas, ¿vale? Hay una cierta estigmatización
que no sucede con otras patologías. Si yo hoy tengo diabetes o tengo un problema de tiroides, lo digo abiertamente. Totalmente de acuerdo. Es más difícil que una persona con EM lo comunique. Y esto tiene que ver mucho con ese miedo que existe también a que de alguna forma repercuta en su propio puesto de trabajo, que sin duda sabemos que sucede, ¿no? Y de hecho, de este estudio del libro blanco y del estudio Aprende, en el que se basa el libro blanco de la esclerosis múltiple, sabemos que 1 de cada 4 personas con esclerosis múltiple no se ha atrevido a comunicarlo. Sabemos que hay managers que lo desconocen y que más de la mitad, cuando han comunicado que tienen la enfermedad, no ha habido una adaptación al puesto de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, qué duda cabe que tenemos, como decía, mucho trabajo que hacer ahí. Y ya para finalizar, y como también he mencionado a los cuidadores no profesionales, que también requieren cuidados, quizás sorprenda saber que 9 de cada 10 personas que están acompañando a una persona con EM también han tenido que de alguna manera readaptar la forma en la que trabajan, es decir, su trabajo también se ha visto afectado. Por lo tanto, hay una necesidad importante de, si queremos conseguir ese bienestar integral de las personas con EM y de las personas que les acompañan en su ciclo vital de convivencia con la enfermedad, pues tengamos que trabajar también ese ámbito, ¿no? El del empleo, que es el que hoy nos tiene aquí reunidos. Es cierto, Ana, te decía totalmente de acuerdo que las personas con esclerosis múltiple, y no pasan a otras patologías, son reacios a comunicar en las empresas que tienen la enfermedad. Y yo creo que encuentros como este, ¿verdad?, hace falta información, aportar conocimiento para que se rompa ese estigma, ese estereotipo. Exacto. Hay un estereotipo asociado a la esclerosis múltiple que creo que afortunadamente, tú lo decías también con tu mensaje realista y positivo, que ya no tiene nada que ver con el de antes gracias a los nuevos tratamientos. Así es. Tenemos que ayudar entre todos a visibilizarla. Es una enfermedad que a veces decimos que es doblemente invisible, ¿no? Sí. Invisible porque hay veces que hay síntomas que no se ven pero que están ahí, y luego también porque aparece invisible a la sociedad, ¿no? No somos conscientes y por lo tanto tampoco podemos actuar, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos la oportunidad hoy en foros como este de ayudar a visibilizarla, porque al final lo que ayudamos es a las personas con EM y a las que le están acompañando, como digo, en esa convivencia con la enfermedad. Pues como aquí estamos para avanzar y para aportar conocimiento, ¿verdad? Me encantaría, Ana, que nos contases un poco sobre el proyecto Esclerosis Múltiple y Empleo. Trabajar con esclerosis múltiple es posible, que me encanta este eslogan, claro que es posible, que desde Merck habéis impulsado en colaboración con la Fundación Randstad y con la Fundación Esclerosis Múltiple, la FEM. Pues lo acabas de decir, o sea, yo creo que el objetivo fundamental está claro: trabajar con esclerosis múltiple es posible. Se trata de, entre todos, trabajar para la integración laboral de las personas con EM. Es un proyecto del cual nos sentimos muy orgullosos. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación Randstad y con la Fundación de Esclerosis Múltiple Barcelona, y este proyecto se encuadra dentro de ese marco de colaboración que sin duda pues va a dar a la luz muchos más proyectos a futuro. Este proyecto, como digo, se trata de integrar, de ayudar a esa integración de las personas con EM en el mundo laboral, y que tiene objetivos, como lo decía al principio. Por un lado, dar a conocer en qué consiste la esclerosis múltiple, cuáles son los síntomas más frecuentes. Si conocemos la enfermedad, seremos más capaces también de ayudar a las personas que la tienen, facilitando esa integración laboral, esa adaptación que muchas veces necesitan en su puesto de trabajo. Pero también ayudaremos a romper el estigma de la esclerosis múltiple, y desde luego que no haya esto que veníamos comentando al inicio, que no haya ese miedo porque una persona que tenga esclerosis múltiple, que esté en un puesto de trabajo, pues pueda verbalizarlo, pueda decirlo, porque pierda ese miedo a que haya repercusiones,
y también en un proceso de selección, ¿no? que también a veces también se estigmatiza ahí. Por lo tanto, este es el objetivo fundamental y para ello pues, bueno, hemos trabajado en una serie de vídeos variados en los que enseñamos en qué consiste la esclerosis múltiple, cuáles son los síntomas. Hay un vídeo en el que un empleador y personas de recursos humanos cuentan cuál es la experiencia de contratar y qué ventajas tiene contratar a personas con esclerosis múltiple, y luego hay vídeos en primera persona de personas con esclerosis múltiple que cuentan cómo se les ha diagnosticado y cómo siguen trabajando, porque al final son personas con EM y que pueden llevar una vida lo más normal posible, pues gracias a que bueno, pues venimos trabajando, como he dicho al principio, en tratamientos o en aproximaciones emocionales, sociales que permiten esa integración. Así que yo, por mi parte, quiero agradecer a la Fundación Rastad y a la Fundación de Esclerosis Múltiple Barcelona, FEM Barcelona, por su participación en este proyecto. Desde luego a todas las personas que han intervenido de forma desinteresada en estos vídeos y, cómo no, a todas y cada una de las personas que de una u otra manera están ayudando a visibilizar la esclerosis múltiple y a hacer que las personas con esclerosis múltiple lleven una vida lo más parecido a vivir sin EM. Muchas gracias, Ana, y seguimos avanzando en este reto apasionante de la esclerosis múltiple. Hay que tener en cuenta que actualmente en muchos casos no se reconoce el 33% de discapacidad con el diagnóstico de la esclerosis múltiple, una realidad que tiene importantes implicaciones para las personas y para las empresas. Para abordar este tema y conocer más cómo integrar la esclerosis múltiple en el entorno laboral, tenemos la suerte y el placer de contar con Rosa Marriera, directora ejecutiva de la Fundación Esclerosis Múltiple. Rosa, qué placer saludarte. La FEM, para los que no la conozcáis, lleva más de 30 años trabajando para frenar el impacto que esta enfermedad, la esclerosis múltiple, provoca en las personas y en sus familias. ¿Y cómo lo hacen? Pues en diferentes ámbitos de rehabilitación con atención psicológica y social, neurorehabilitación, apoyando programas de investigación con campañas de sensibilización tan necesarias, con encuentros como estos, y también, por supuesto, en materia laboral, que son pioneros en la inserción laboral de personas con esclerosis múltiple. Rosa, cuando quieras, te escuchamos con gran atención. Hola, buenos días, Marta. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Al respecto de lo que estabas comentando, evidentemente la esclerosis múltiple es una enfermedad importante. Son más de 50.000 personas en el Estado español que sufren esclerosis múltiple y, sobre todo, aunque es una enfermedad que aún no tiene cura, pues aún está creciendo el número de personas que están afectadas por ella, ¿no? Actualmente más de 1.900 personas cada año son detectadas también de esclerosis múltiple. Sin embargo, la investigación ha ido adelante y la verdad es que en los últimos años estamos detectando un gran cambio de paradigma. Antes, hace unos años, los neurólogos nos comentaban que en sus unidades de esclerosis múltiple veían sillas de ruedas, veían bastones. Actualmente cada vez son menos visibles estos casos, ¿no? Y esto es porque hace 25 años prácticamente no existía ningún tratamiento para la esclerosis múltiple y ahora en este momento disponemos de más de 12 y 3 tratamientos que están por venir. Por lo tanto, la situación ha cambiado de una forma totalmente abismal, ¿no? Esto va totalmente en favor de la situación que están viviendo estas personas que, aunque decía no tiene cura la enfermedad, sí que cada vez pues, se puede vivir mejor con ella y con una mejor calidad de vida. Esto tiene una incidencia importantísima en lo que es el empleo y la vida laboral, ¿no? Y por eso desde la Fundación Esclerosis Múltiple estamos trabajando desde hace muchos años para normalizar esta situación. Actualmente tenemos unos retos muy importantes como son el reconocimiento del grado de discapacidad y para ello estamos luchando para que desde el inicio del diagnóstico de la esclerosis múltiple podamos contar con el 33% del grado de discapacidad. Esto ayudaría muchísimo a la contratación de las personas con esta enfermedad.
Después, por otra parte, otro de nuestros retos es sensibilizar y dar información a las personas con esclerosis múltiple, porque cada vez que sea detectada esta enfermedad conozcan bien cuáles son sus derechos y, por tanto, también pues, puedan defenderlos en su entorno laboral. Esto sería básico. Y todo esto lo hacemos ¿cómo? A través del empoderamiento de las personas. Es decir, cuando una persona llega a nuestro centro, lo que hacemos es, a través de un gestor de casos, pues estudiar exactamente cuál es su situación, tanto personal, social, emocional como laboral, y a partir de aquí ver cuáles son sus necesidades y crear con ella un itinerario. A partir de aquí, todo el tema laboral le podemos dar soporte a través de darle a conocer cuáles son sus derechos, como decíamos antes, qué tiene que hacer para adaptar su sitio de trabajo, cómo comunicarlo al empresario, y en paralelo también trabajamos con la empresa para sensibilizarla de lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Es importante que la empresa, en el momento en que tenga un empleado que le comunica esta situación, conozca qué es la enfermedad, conozca qué adaptaciones puede llevar a cabo y pueda acompañar a la persona en todo su proceso dentro de la empresa. Lo que hay que hablar, y es importantísimo, es que, como decía, la esclerosis múltiple cada vez es más llevadera a nivel laboral. Los problemas de fatiga, los problemas, por ejemplo, de concentración o los problemas, por ejemplo, de movilidad, pueden solucionarse todos a través de una buena colaboración entre la empresa y el trabajador. Por ejemplo, la flexibilidad horaria puede permitir adaptar mucho mejor los temas de fatiga. O, por ejemplo, una adaptación del puesto de trabajo puede permitir que la persona con alguna sintomatología pues pueda acceder más fácilmente a su lugar de trabajo teniendo un parking muy cerca o, por ejemplo, teniendo los baños también cerca de su puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, nuestro mensaje es la importancia de la sensibilización, de que cada vez las empresas conozcan que las personas con esclerosis múltiple son personas preparadas para trabajar y que, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos como entidad a acompañarlos y a seguir adelante con su camino conjuntamente. Muchas gracias, Rosa, por tu intervención, y muchas gracias a la Fundación Esclerosis Múltiple por estos 30 años acompañando a las personas con esclerosis múltiple desde el momento del diagnóstico y en todo el proceso de la enfermedad. Realmente el conocimiento que tenemos a día de hoy de la esclerosis múltiple es en gran parte gracias a vuestro trabajo. Muchas gracias de nuevo y a seguir trabajando por las personas con esclerosis múltiple. Como estamos comentando a lo largo de toda la jornada, todo este trabajo de sensibilización, de conocimiento y de impulso de la diversidad no tendría ningún sentido sin la implicación de las empresas. Empresas muchas como vosotras que apostáis por una manera diferente de trabajar y de hacer las cosas. Como muestra de estas empresas, contamos con Ainhoa Tomás, responsable del área de personas de Magister, una empresa mediana dedicada a ofrecer servicios de formación en formato online. Ainhoa, bienvenida y gracias por conectarte con nosotros. Hola Marta, gracias por vuestra invitación y es un placer participar en vuestra jornada. Muchas gracias. Y muchas gracias, Ainhoa, porque creo que estáis teniendo un final de año, gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Estáis teniendo un final de año tremendo. Si hablamos de formación y online... Sí, la verdad, bueno, como de alguna manera, ¿no? Cada uno de nosotros de una manera distinta, pero todos estamos teniendo un final de año un poco distinto e intenso, ¿no? Ainhoa, desde el punto de vista de una pyme, ¿cuáles crees que son las claves para implementar una política real de inclusión? Vale, para nosotros lo que nos ha servido, lo que nos sirve hoy en día, un poco primero es tener visibilidad de las posiciones que tenemos en el Magister, en las cuales podemos integrar esa diversidad funcional. Entonces, a partir de ahí, un poco para ser honesto después en cuanto a la evolución de las personas que van a tener en esa posición, ¿no? Y en esa proyección de carrera. Por ejemplo, ¿no? Podríamos considerar pues, una posición como alguien que está en recepción o pues es verdad que no podemos dar esas algunas flexibilidades que nos encantaría dar, ¿no? Entonces sí que principalmente es
ser honestos ante esta visión, ante qué oportunidades podemos dar, qué continuidad podemos ofrecer y luego pues, el trabajo pues, con los responsables, ¿no? Cuando tenemos una oportunidad como esta, ¿no? Una oportunidad en este caso, ¿no? de captar talento, pues sigue esa coordinación con el responsable pues para tener muy presente el acompañamiento que vamos a tener que ofrecer en estos casos, ¿no? Ya sea pues, las flexibilidades que necesita el puesto, un acompañamiento emocional, bueno, ¿no? Y sobre todo pues eso, para tener esa oportunidad que os iba comentando. Ainhoa, en vuestra empresa habéis tenido a 2 personas trabajando con esclerosis múltiple. Ahora que nos están escuchando, ¿qué les dirías a nuestros oyentes, para que normalizaran la inclusión en sus organizaciones? Bueno, yo sí que les diría básicamente lo que nos funciona. Nosotros, en cualquiera de los casos que hemos vivido y hemos tenido aquí en Magistra, hay 2 cosas, ¿no? Una es el trabajo de la confianza que hemos tenido con estas personas desde el principio, ya sea desde la captación de un nuevo talento, ¿no? Y que en este caso el nuevo talento pues, tenía esa diversidad funcional, tener siempre pues, un espíritu muy cercano, crear esa cercanía desde el principio, desde el principio me refiero desde las entrevistas, porque ahí empiezas ya a trabajar la comunicación, la cercanía, o sea que y luego trabajar esa confianza también desde dentro, desde las personas que trabajamos aquí, ya sea con el trabajo de los equipos, por si, pues, como ha sido nuestro caso, ¿no? A alguien con el que llevas mucho tiempo trabajando le pueda encontrarse en esa situación, también tenga la oportunidad, la libertad de comentártelo, de sentirse que no va a pasar nada desde la perspectiva de que su lugar de su producción, de sus tareas, pueden ajustarse, pueden adaptarse a la situación que está viviendo, ¿no? Y que no pueda tener pues, una sensación de inseguridad porque nosotros desde nuestra experiencia, ¿no? Que al final no vivimos con esa realidad, ¿no? Ya bastante esa persona pues, tiene que hacer todo un proceso de aceptación, de adaptación a una nueva realidad, pues tenemos que no ponerle más barreras en el lugar donde trabaja, ¿no? Sino más bien acompañándole en esa flexibilidad, en ese proceso de cambio, ¿no? y adaptación hacia una nueva realidad, ¿no? En vuestra experiencia, ¿habéis tenido que realizar algún tipo de adaptación al puesto de trabajo para que esa persona pudiera seguir manteniendo sus responsabilidades? Sí, obviamente sí, ¿no? Ante lo que te comentaba, ¿no? A partir de hacer una adaptación es acercarte cuando te acercas a esa persona, esta persona que está un poco pues, pidiendo, ¿no? Al final cuando te están comunicando una serie de situaciones personales en la que se encuentran cada día, ¿no? Hay como una expectativa de acompañamiento en ese momento, y sí, ¿no? En el momento que la persona, pues no sé, me acuerdo del 2017, ¿no? Que la flexibilidad pues, de espacio pues, no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Y bueno, ¿no? Además que tuvimos una presencialidad, pues sí que al pedirnos, pues yo prefiero estar más en casa, prefiero venir estos días, ¿no? Nosotros también obviamente lo que hacemos un poco, pues cómo les puede impactar en su trabajo día a día con sus compañeros y su proyección. Obviamente es una persona que no hubo ningún problema en adaptar esas flexibilidades, en ese caso, de quedarse más en casa o de adaptar el horario que si estaba más cansado o menos cansada para poder realizar pues, los proyectos que venía a hacer. Pues además nos dimos cuenta que eso no tenía ningún tipo de problema en su proyección y en que más adelante pues, pudiera asimilar más retos tal y como los pedía, ¿no? Se les pudiesen dar, ¿no? Al final, lo más importante, que es lo que nosotros valoramos aquí, que es cómo alguien se comporta en el trabajo, ¿no? Con la motivación, la iniciativa, la energía, el entusiasmo, nada de eso, que es lo más vital y que impacta en los demás, estaba teniendo ningún tipo de cambio, ¿no? O sea, eso seguía siendo como la persona con la que habíamos conocido al principio, ¿no? Así que
obviamente esa flexibilidad para nosotros era un placer dársela y empatizar con la situación y acompañarla. Obviamente vale la pena tener ese talento con nosotros, ¿no? Pequeñas adaptaciones con resultados muy positivos. Sí, sí, totalmente. O sea, cuando tú te acercas a alguien con unas necesidades determinadas y le comprendes, estás desde la verdad, ¿no? Desde con ese proceso de confianza, lo que estás haciendo es fidelizar el talento, totalmente, ¿no? Estás en un momento en que esa persona siente y necesita esa ayuda, ¿no? Y si es a partir de la necesidad, no de la necesidad que tú has querido dar, o sea, me refiero a adelantarte a sus necesidades, sino que te las está comentando, ¿no? De que, bueno, pues yo te organizo una realidad que creo que necesitas. No era el caso, ¿no? Había un tipo de comunicación en la que la realidad que necesitaba es la que podíamos ir ofreciendo y organizando en la solución que íbamos un poco creciendo, ¿no? y construyendo. Y que sí, en este caso se utilizó talento y al contrario, hubo un crecimiento, ¿no? Y no solo también en cuanto a los responsables, sino también en cuanto a sus compañeros, ¿no? Una persona cuando se siente en un entorno creativo, realizada, también pues, se siente más tranquila y a la vez también comunica con los demás de otra manera, y eso hace, ¿no?, que pueda desarrollarse en su puesto desde donde quiere, ¿no? Y ese pues, fue el caso, ¿no? De esta persona luego pues los proyectos de vida son muy largos y pues tuvo otras motivaciones y pues chulo que las pudiese pues desde aquí alcanzar, ¿no? Muchas gracias, Ainhoa, muchas gracias por tu participación, por el ejemplo y por el testimonio. Ojalá muchas empresas se animen a seguir vuestro ejemplo y a ser más inclusivas y aceptar el talento con discapacidad, que es una gran oportunidad, la oportunidad de la diversidad. Muchas gracias, Ainhoa. Y llegamos a la última parte de la jornada y la más emocionante, porque ¿quién mejor que alguien que vive con diversidad, alguien que vive con esclerosis múltiple, para que nos cuente cómo es vivir con esta enfermedad? Ella es una de las 1000 caras de la esclerosis múltiple. Tenemos la suerte de contar con Ana Acevedo. Ana, qué placer saludarte y qué placer tenerte. Muchas gracias por conectarte. Ana es lingüista de corazón, entró en el mundo tecnológico posteriormente y es además una amante del yoga. Así que tienes esa cara tan relajada, Ana. Da gusto verte en esta mañana que llevamos de actividad de jornada. Ana, gracias por compartir con nosotros tus experiencias y por ayudarnos a entender mejor qué es vivir con la esclerosis múltiple. Si te parece, empezamos con esta pregunta que es sí o sí. ¿Cuánto tiempo llevas diagnosticada de esclerosis múltiple? Bueno, llevo diagnosticada desde 2014. Unos añitos ya. ¿Y cómo recibiste ese momento del diagnóstico y qué sentiste cuando te dicen tienes una enfermedad incurable que es la esclerosis múltiple? Bueno, el momento del diagnóstico también fue una cosa que ha durado algún tiempo. Hicieron muchas pruebas y siempre me decían para descartar, pero bueno, poco a poco ya iba sintiendo lo que me pasaba en mi cuerpo. Y la verdad es que en el momento que me han diagnosticado, yo siempre suelo contar como una pequeña anécdota, que me han diagnosticado en 2014, llevaba desde 2005 en Barcelona, y ese mismo día tenía que ir a cenar con unos amigos y me perdí en Barcelona y no conseguía encontrar el sitio donde tenía que irme, porque la verdad que es un momento de mucha confusión, de mucho miedo y también, bueno, no sabes lo que hacer, no sabes lo que va a venir en el futuro, porque no se conoce mucho, o al menos en mi tiempo no se conocía mucho de la enfermedad, y no conoces a nadie que tenga la enfermedad, es una cosa completamente nueva y no sabes a lo que vas ni cómo reaccionar, digamos así. Ana, pero te has ido adaptando a vivir con esta incómoda compañera de viaje que es la esclerosis múltiple. ¿En qué aspectos dirías que ha cambiado más tu vida? Bueno, la propia enfermedad va cambiando un poquito, o sea, porque es progresiva, no se queda siempre igual. Entonces mi vida desde entonces hasta ahora ha ido cambiando mucho, porque claro, primero me movía normalmente, sin ayudas, sentía eso, sí, sobre todo sentía alguna alteración al caminar,
sensaciones de desequilibrio, esto al inicio. Y después poco a poco fue empeorando y como que vas teniendo más problemas, cada vez más problemas para caminar, cada vez más problemas de equilibrio, para levantarte por la mañana, todo empieza a empeorar cada vez más. Y mi vida también ha cambiado, claro, pues todo a nivel social, por ejemplo, pues intentas no quedar tan lejos con tus amigos, intentas quedar más cerca, les cuentas lo que tienes, eso sí, que recomiendo a toda la gente que explique lo que se tiene, porque al final podemos contar con los amigos como un apoyo. Si voy a salir por la noche con una amiga, pues siempre me acompañan al baño, por ejemplo, porque ya saben que me puedo caer muy fácilmente. Y también a nivel de... Yo bailaba, he dejado de bailar, practicaba yoga, poco a poco fui cambiando mi práctica de yoga, fui prefiriendo nadar a practicar yoga o a bailar. Y bueno, la vida va cambiando poco a poco, pero eso cambia siempre, aunque no tengas ninguna enfermedad. Pero te vas adaptando constantemente. Exactamente, es un proceso de adaptación para seguir viviendo, ¿verdad? Ana, me comentabas al principio que siempre te ha gustado estudiar y actualizarte. ¿Crees que tu formación te ha ayudado a adaptarte ahora en el ámbito laboral, profesionalmente? Claro que sí, la formación ha sido bastante importante en mi caso, porque yo vengo de lingüística, después me vine aquí a Barcelona y empecé a estudiar algo más relacionado con contenidos digitales, y entonces ha sido ahí que he podido dar el salto a lingüística computacional. Mi formación inicial, hay que decir que es de lingüista, pero para dar clases a niños, y entonces con la enfermedad ahora se me haría bastante más complicado dar formación, dar clases a niños pequeños o dar clases de idiomas a personas adultas en empresas. Y entonces la formación ha sido fundamental para que me pudiera adaptar también a las necesidades, porque necesito estar pues más tranquila, sentada en una mesa, más tiempo. Y bueno, poco a poco pues también fui cambiando de trabajo y la vida me fue llevando por otros caminos para el mundo de informática, de nuevas tecnologías y de la lingüística, intentar juntar todo. Pero sin la formación y sin seguir estudiando y encontrando nuevas formas de estar, no podría poder adaptarme tan rápido y de esta manera, digamos. Ana, ¿qué consideras, qué adaptaciones consideras que debe realizar una empresa para que las personas con esclerosis múltiple puedan trabajar? Sabiendo que la esclerosis múltiple es muy heterogénea y que cada caso es un mundo. Claro, exacto. Yo creo que las empresas se sorprenderán cuando tengan una persona con esclerosis múltiple, porque la verdad es que las adaptaciones que tienes que hacer son pocas. Claro, también hay que pensar que es diferente los síntomas dependiendo de cómo te toque la esclerosis múltiple, ¿no? Porque la esclerosis múltiple es diferente para cada persona. En mi caso tengo movilidad reducida. Entonces las principales adaptaciones que necesito es que, primero, que la entrada sea accesible, o sea, que yo pueda llegar en mi coche particular, que generalmente vengo con un taxi o con un transporte del ayuntamiento, que pueda entrar fácilmente en la puerta y que pueda llegar con facilidad al ascensor. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo tiene una rampa o unas escaleras. Entonces yo voy por la rampa hasta el ascensor. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es que llegando a la oficina, pues el sitio donde te sientas también es importante, el sitio donde te sientas, que esté cerca de la entrada por una parte, cerca de los baños por otra, y con espacio para que puedas salir fácilmente y sin obstáculos por el suelo, para que me pueda mover con facilidad. El baño que esté adaptado, y claro, en la cocina, que es una cosa que muchas veces me olvido, que haya un sitio donde me pueda sentar con una silla pequeña, porque muchas veces tienen esos taburetes altos y claro, si tienes problemas de movilidad también te cuesta. Y después hay otras cosas que en la empresa donde estaba antiguamente tenían en atención, que era, por ejemplo, el calor, porque las personas con esclerosis múltiple suelen tener sensibilidad al calor. Y entonces el aire acondicionado es siempre un problema en las empresas
Y mi empresa antigua lo que hizo fue llegar a un acuerdo conmigo, si tenía mucho calor podía ir hasta una salita y estar ahí como con 21 grados centígrados con el aire acondicionado, una media horita hasta que estaba bien de nuevo. Son cosas muy sencillas, yo creo, y que con los tiempos que corren ya son bastante normales y es bastante fácil. Tener una silla cómoda también es importante. Realmente no parece tan difícil el tipo de adaptaciones que hay que hacer para contratar a personas con esclerosis múltiple, como nos contaba Ana. Ana, aprovechando que nos están escuchando personas de recursos humanos, de empresas, ¿qué les dirías en primera persona, tú que vives la esclerosis múltiple, para animarles a que contraten a personas con discapacidad, a personas con esclerosis múltiple? Bueno, que no sea que la discapacidad, que sea o que tenga una enfermedad, ya sea esclerosis múltiple o otra cualquiera, que no sea un impedimento para contratar a esa persona. Esa persona es una persona, primero que todo, es una persona válida, que tiene sus capacidades y que puede dar mucho. La verdad es que yo creo que generalmente somos personas bastante positivas, bastante fuertes y que podemos transmitir al resto del equipo incluso más positividad. Yo creo que ese es un buen motivo para contratar personas que tengan discapacidad, que es tener a alguien que puede demostrar al equipo que se puede ir para adelante y que no hay que parar. Tenéis un máster en resiliencia, diría yo además. Sí, claro, es que aparte, yo estuve pensando algún tiempo sobre qué valores aporto al equipo con que trabajo, y creo que sí, que tener un máster en resiliencia es importante también para el equipo, porque al final transmitimos siempre, oye, es posible, podemos hacer esto, vamos adelante. Y ese es siempre mi pensamiento, eso es lo que intento transmitir también a mis compañeros. Y ellos ven que sí, que es posible. Entonces, oye, hay que seguir para adelante, sí. Claro que es posible. Nos quedamos con este mensaje de Ana. Gracias, Ana, por tu testimonio, por participar en esta jornada. Ha sido un verdadero placer conocerte y saludarte, aunque sea en estos tiempos que vivimos online, y que sigamos adelante a por una sociedad inclusiva y que las personas con esclerosis múltiple sigan trabajando y con esa sonrisa. Sigue practicando yoga, que te sienta muy bien. Gracias, Ana. Y llegamos al final de la jornada. Muchas gracias por estar ahí, por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias también a Merck, a la Fundación Randstad y a la Fundación Esclerosis Múltiple por hacer posible este encuentro. Gracias también a las personas y empresas que nos han acompañado en la jornada. Y algunas reflexiones. Una sociedad avanzada como la nuestra debe garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, con y sin discapacidad. Vivimos una época en la que el compromiso y la colaboración son más importantes que nunca. Necesitamos el compromiso de las empresas para no perder talento. Lo hemos repetido a lo largo de la jornada, no estamos para desperdiciar talento. El talento diverso, el valor que la diversidad aporta a las empresas haciéndolas mejores, más humanas y más competitivas. Se tiene miedo y se ignora lo que no se conoce. Esperamos que con esta jornada hayáis conocido un poco más los valores de la diversidad y de las personas que viven con esclerosis múltiple. Que hayamos roto algún estereotipo que decíamos al principio de la jornada, porque las personas con discapacidad y con esclerosis múltiple pueden y deben trabajar. Ojalá seáis cada vez más las empresas valientes que apostéis por incluir la diversidad en vuestras empresas y en vuestros equipos humanos. Y esperamos de corazón haber puesto nuestro granito de arena para avanzar en esta carrera de fondo que es la inclusión real. Fijaros, hemos hablado durante la jornada de empleo, EM. Hemos hablado de esclerosis múltiple, EM. Ojalá hayamos conseguido, entre todos y con todos vosotros, promover otra EM, la de la empatía. Trabajemos y avancemos juntos por una sociedad más inclusiva. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.